Hemos seleccionado para este video la Toyota Hilux. Trataremos el consumo de combustible que tuvo este equipo analizando los datos de operación del mes pasado. Particularmente conversaremos de los recorridos que tuvo el equipo, los excesos de velocidad que tuvo el equipo, los abastecimientos de combustible que tuvo y analizaremos si ocurrieron robos de combustible. Finalmente, analizando todos los datos, conoceremos el rendimiento de combustible que nos está entregando el conductor durante todo un mes en kilómetros por galón, teniendo en consideración cuál es el rendimiento de combustible en kilómetros por galón cuando tenemos el equipo en movimiento y cuál es el rendimiento o consumo de combustible que tuvo el equipo cuando el vehículo está detenido, es decir, el consumo de combustible en ralenti. Soy John Espinal, gerente de ITK Soluciones, y desde el año 2012 estoy ayudando a todo tipo de empresas a controlar el combustible con soluciones de rastreo satelital. Comencemos. Entonces, si ingresamos al software, básicamente el primer paso que tenemos que realizar es seleccionar el equipo. Luego vamos a seleccionar el mes de mayo, es decir, seleccionamos el mes pasado desde el 1 hasta el 31 y le damos seleccionar y vamos entonces a comenzar con el reporte de trayecto. Básicamente observamos que esta es una camioneta que está, pues, como les decía, al servicio de la industria petrolera, y básicamente encontramos que está con rutas y recorridos alrededor de Barranca Bermeja, básicamente con algunos desplazamientos a sitios cercanos como el Llanito, el Centro, y también por acá por la troncal del Magdalena Medio ha tomado, digamos, algunos recorridos. Observamos desde el comienzo en el gráfico unas líneas rojas. Esas líneas rojas nos indican que el equipo ha tenido excesos de velocidad. En este caso particular se tiene un límite de velocidad de 70 kilómetros por hora para este vehículo. Entonces estamos observando ahí en el sistema líneas rojas, y si miramos rápidamente el reporte de velocidad, entonces nos vamos a encontrar que con mucha regularidad el conductor de este equipo está realizando recorridos en exceso de velocidad. Entonces, bien, ese digamos que es el primer punto que tenemos. Conocemos todos que los excesos de velocidad definitivamente son un enemigo del rendimiento del combustible. Entonces es un punto que definitivamente debemos identificarlo y tratarlo. En un momento que estemos viendo el reporte consolidado podremos identificar realmente cuántos kilómetros en exceso de velocidad tuvo la camioneta. Continuando, vamos a analizar entonces el combustible. Vemos entonces lo normal que observaríamos en una camioneta, donde básicamente tenemos aquí el volumen de combustible que ha tenido el equipo, con estas franjas de color que nos indican que durante esos periodos de tiempo el equipo ha estado con la ignición en on, y básicamente entonces pues podemos ver consumos y podemos identificar con total claridad que durante todo el mes este vehículo tuvo dos abastecimientos. El primer abastecimiento de combustible ocurrió el día 10 de mayo a las 12:01 con 16 segundos, y el segundo abastecimiento ocurrió el día 22 de mayo a las 6 de la mañana con 21 minutos y 31 segundos. Fue el inicio de ese abastecimiento. Tenemos aquí en el sistema total claridad sobre los abastecimientos. Vamos a obtener el reporte de lista de abastecimientos y drenajes, y entonces el sistema pues nos entrega que ocurrieron durante estos periodos de tiempo dos abastecimientos. Notarán entonces que no se identifican, o el sistema que analiza los datos indica que no identificó extracciones o robos de combustible en este vehículo, lo cual es una cosa importante, puesto que el robo de combustible pues es algo muy común incluso en camionetas. La tarea que quedaría pendiente aquí, y es el propietario del vehículo
debe verificar estos valores de abastecimientos que figuran aquí, que son los datos que indican la cantidad de combustible que realmente entró al tanque, y compararlo con las facturas de la estación de servicio, que en este caso estamos observando que la estación de servicio es la EDS Gran Estación. Entonces será importante llevar este informe a Excel, ¿cierto? Y adicionarle una columna y colocar en esa columna el volumen facturado por la estación de servicio, puesto que veíamos en uno de los videos anteriores que una de las formas más comunes de robo de combustible o más recurrentes es la descalibración de los surtidores en las estaciones de servicio. Entonces, el propietario de este equipo pues goza de esa posibilidad de descargar estos datos y comparar si efectivamente la estación de servicio le está entregando un galonaje con una buena medida. Muy bien, continuando, entonces vamos a avanzar con el reporte del informe consolidado. Y básicamente vamos a concentrarnos en lo siguiente. Entonces tenemos el reporte del informe consolidado y básicamente notamos que este equipo durante todo el mes tuvo un recorrido de 1.649 kilómetros. Encontramos entonces un primer indicador aquí que nos llama la atención y tiene que ver con los excesos de velocidad. Estamos notando que el vehículo en esos picos que veíamos rojos hace un rato atrás, básicamente estuvo recorriendo 131.26 kilómetros en exceso de velocidad. Como les decía, es una situación importante a verificar, puesto que tener este tipo de velocidades nos trae riesgos en la conducción, y no solo riesgos en la conducción, sino también lógicamente un incremento en el gasto, en el consumo de combustible por tener velocidades por encima de los límites establecidos. Luego tenemos aquí que la velocidad máxima que tuvo el equipo en ese mes fue de 114 kilómetros. Y avanzando empiezan entonces algunos aspectos muy interesantes. El primero es que las horas de trabajo que tuvo el equipo fueron 73 horas con 51 minutos, es decir, casi 74 horas estuvo el switch del vehículo con la ignición en on. Y de esas 74 horas entonces tenemos la discriminación de cuántas de esas 74 horas estuvo el vehículo en movimiento y cuántas de esas 74 horas estuvo el vehículo con la ignición en on sin moverse, es decir, en ralenti. Entonces el sistema nos indica que el equipo estuvo en movimiento, de esas 74 horas estuvo 51 horas, y eso nos da como resultado entonces que tenemos 21 horas que estuvo el equipo con la ignición en on sin moverse. 21 horas. Es un tiempo considerable. Si miramos rápidamente y comparamos las dos métricas, estamos en 21. Si tuviéramos 25, estaríamos casi que el 50% del tiempo que el equipo está en movimiento también está prendido. Entonces, pues es un aspecto que debemos empezar a capitalizar, porque con toda certeza hay un consumo de combustible durante esas horas que el equipo no se está moviendo. Y por ser una operación en la industria petrolera, pues podría ser de alguna manera aceptable, pero es un aspecto que se debe analizar con detalle para verificar hasta qué punto o hasta qué cantidad de horas efectivamente se tiene un ralenti normal, ¿sí? En este caso tenemos 21 horas y comparándolo con 51 horas que estuvo el equipo, con 52 horas que estuvo el equipo en movimiento, pues parece que es una cantidad de horas en ralenti muy elevada. Lo más importante del ralenti viene siendo entonces el análisis de cuánto combustible se consumió durante ese periodo de tiempo, y vamos a mirarlo a continuación. Entonces el sistema nos entrega aquí, tenemos una columna donde encontramos que el consumo real por hora de trabajo del motor sin movimiento es de 0.2
0.2 galones, ¿sí? Tenemos una diferencia muy grande aquí con lo que estamos acostumbrados a ver, que son los tractocamiones que transportan 52 toneladas, donde encontramos un consumo de 1.4 a 2.2 galones por hora. En este caso, por ser un equipo tan liviano, el consumo que estamos teniendo es de solo 0.2 galones por hora. De todas formas, si ustedes tienen una flota de 100 camionetas, ¿sí?, y tiene este comportamiento, pues definitivamente ahí tiene un punto que deberíamos desarrollar un plan de mejora para buscar que el gasto de combustible cuando el equipo está detenido sea menor, es decir, que las horas de ralenti básicamente sean menos. Y pues lo dejo a consideración para que hagan su análisis de acuerdo a la cantidad de camionetas y de vehículos livianos que tengan en su operación. Entonces, si regresamos aquí, tenemos un par de datos también muy importantes que básicamente son los datos que venimos buscando durante todo el video y tienen que ver con que el conductor de este equipo nos está entregando 49.98 kilómetros por cada galón de combustible cuando la camioneta está en movimiento. Ese es el calzado que tiene el conductor de este equipo. Cuando el vehículo se está moviendo, tenemos un rendimiento de 49, casi 50 kilómetros por cada galón de combustible. Teniendo en consideración que esta es una camioneta que está en la zona de Barrancabermeja, que es un clima bastante caliente, quiere decir que este es un rendimiento de combustible con el aire acondicionado encendido y que el promedio de peso que va en la camioneta comúnmente son dos conductores por dos personas por lo menos, pues tenemos un rendimiento bastante bueno, casi 50 kilómetros por cada galón de combustible. Ahora bien, si observamos el rendimiento real que experimenta el grupo financiero de esta empresa, o sea, el gasto, este rendimiento que acabamos de ver, recordemos que es solo cuando el equipo se está moviendo, pero tenemos un consumo de combustible que lo vimos hace un momento asociado a cuando el equipo no se está moviendo. Entonces, el rendimiento de combustible combinado, teniendo en consideración tanto el gasto de combustible o el consumo de combustible cuando el equipo se está moviendo al consumo de combustible cuando el equipo está detenido, entonces ya vamos a tener que realmente este conductor nos está entregando un rendimiento de combustible de 35.86 kilómetros por cada galón de combustible, lo cual sigue siendo un rendimiento bueno. Y lo más importante es que acabamos de identificar que desarrollando algunos planes de mejora relacionados con los excesos de velocidad, lógicamente lograremos mejorar estas métricas, porque efectivamente vimos hace un momento, y vamos a traerlo aquí nuevamente, vimos hace un momento que la velocidad es un factor que se está volviendo recurrente, tener excesos durante periodos de tiempo considerables, y que nos llevó a que de 1649 kilómetros, 131 kilómetros fueron recorridos en exceso de velocidad. Muy bien, con esto entonces estamos terminando el video. Les dejaré en la parte de abajo el acceso o los links para que puedan acceder a esta misma información para tractocamiones que están transportando 52 toneladas, grúas, maquinaria amarilla, equipos Caterpillar, equipos Komatsu, buses, etc. No olviden suscribirse. Hasta la próxima.